¿Estaría grabando ahí, chicos? ¿Ustedes qué Sí, saben? sí. Sí. Bueno, muy bien, gracias. Está grabando. ¿Ves? Lo despedí y ahora ¿qué hago? Bueno, ¿cómo vamos a plantear hoy? Bueno, primero quería preguntarles si de lo que han leído, tanto de la evolución de las economías regionales, ese textito tan pequeño, pero tan denso, tan complejo, y del textito del texto un poco más extenso de Tandeter, que es trabajo libre y trabajo esclavo. ¿Hay alguna duda, algo que no les haya quedado claro, algo que quisieran completar? ¿Alguno de ustedes? ¿Algo que haya quedado de la clase pasada que me hubieran querido preguntar y no me preguntaron? Yo sí, de esta estructura tripartita, ¿no? Sí. Lo que entiendo que Eso es el contrato minero, me estás hablando. ¿Verdad? exactamente. Es Sí, una relación tripartita porque se alude a tres partes, entre sí. las cuales entiendo, unas son los empresarios, otros son los rentistas y otros son los esclavos. No. Y otra es la corona. Y entonces, ¿por qué? Acá habla de empresarios y de rentistas, y que los rentistas le alquilan al empresario. Exacto. No. El tema, claro, el tema es así. Por eso, a mí con la corona ya son cuatro para mí. No, Por son eso no tres. entiendo. Tres. Corona, empresarios y rentistas. No hay más. Tres. ¿Y los esclavos? ¿Y los No trabajadores? ¿Los están. esclavos? Mano de obra no entran en el contrato. No son parte del contrato. Pero cuando lo describen, los nombran que son No, los pero que los trabajadores, nombres. el rentista Pero no son y el trabajadores, empresario. No, son Pablo, pero esclavos. no son herramientas de trabajo. Es como si vos pones una pinza. Entiendo. Ahora que usted me lo dice así, lo entiendo de esa manera, pero en la lectura habla del rentista, del empresario y de los trabajadores. No. El contrato es así. Ya está clarísimo. La mina es propiedad de la corona. ¿Sí? La Propiedad corona le presta guita al empresario, el empresario la explota y... Espera, no, hay un paso antes. Sí, La corona se lo da en concesión al empresario. Esos son sí, los pasos. sí. Como el empresario no quiere poner un peso, le pide un crédito a la corona, que la corona se lo da desde el Banco de San Carlos. ¿Sí? Pero la obligación de explotar la mina, la corona se lo pasa al empresario, que son los nobles. ¿Sí? Como ese empresario no va a venir a América, no piensa venir a América, toma a un rentista y le dice, no le dan concesión la mina. Es como si vos tenés una casa, la das en alquiler. Entonces, te tiene que pagar, te tiene que dar pagarte un alquiler por eso, quedarse, por supuesto, con algo de lo que va a ganar, y todo lo obtenido va para el empresario y supuestamente también para la corona. ¿Sí? Sí. Ese rentista tiene que hacerse cargo de la explotación. Para hacerse cargo de la explotación, el contrato, todo, digamos, los rentistas, los empresarios, la corona, le aseguran a ese rentista que va a tener mano de obra disponible, por lo general gratuita, excepto que necesite trabajadores calificados a los cuales le va a pagar un canon determinado. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. ¿Por qué mano de obra gratuita y no son esclavos? Porque los indios no cambian de estatus. Hoy vamos a analizar el estatus de cada uno.
los indios no cambian de estatus. Sin embargo, ¿qué hace la corona? O sea, ¿qué hace este contrato para hacer legal esa gratuidad? Se apropia de una institución incaica, que era la mita, que le obligaba a los indios a trabajar una cantidad de tiempo en las tierras del Inca, en ese caso, a cambio de la redistribución, es decir, momentos de malas cosechas o de hambrunas o de lo que sea, recibir un plus por ese trabajo realizado. Eso era la institución indígena, pero reciclada, digamos, utilizando una palabra actual, reciclada en la actualidad, en esa actualidad, el cacique. Por eso digo que hay un arreglo con los caciques, porque si no, esto no puede ocurrir. El cacique le entrega esa mano de obra cada 3 meses, cada cuánto se lo pidan, pero el indio no tiene nada a cambio. Y lo que es peor, cuando no es obrero calificado, le imponen una cantidad de metal que tienen que sacar, ¿sí? Pero como esa cantidad de metal es excesiva, la única manera que ese obrero puede cumplirlo es con toda la familia, porque si no lo cumple, no se puede ir. Y casi nunca se vuelve, porque se muere antes. Si no lo cumple, le ponen penalidades, etc. Exactamente. Y no le permiten que se vuelva, y casi nunca se vuelve. Porque en realidad el trabajo es terrible, el trabajo de la mina. El único que más o menos tiene una situación un poquito más ventajosa es el calificado, que por ahí sabe trabajar con el mercurio, sabe extraer la plata, sabe, hay una palabra que se dice que ahora no me acuerdo cómo es, barretero. Que tiene que ver con separar el metal. El barretero primero. Claro, exactamente. Lo extrae. Exacto. Entonces, como a ese lo necesitan, es de alguna manera el que, bueno, tiene un salario un poquito mejor, tiene algo, le pagan algo, ¿sí? Por eso decimos que este contrato... igual que el trabajador libre también consigue mejores contratos. Porque es libre, ese es libre. El que es calificado es libre. El otro es forzado, porque no se puede ir hasta que no lo termina y está obligado. Pero ¿por qué decimos que es peor que un esclavo? Porque al esclavo el amo lo compró y lo cuida, no porque le interese cuidarlo, sino porque es una herramienta de trabajo. Vos no rompés tus herramientas. Bueno, al esclavo es una herramienta de trabajo y lo cuidan. En cambio, en este caso, siguen recibiendo remesas de trabajadores de manera gratuita. O sea que al arrendatario, si se le mueren o no se le mueren, claramente no le interesa. Por eso decimos que esto es un genocidio de un nivel realmente impresionante. Y este es otro de los temas que no se tratan. Bueno, cuando Mariano Moreno hace su ponencia en contra de la mita, se está refiriendo a esto, no a la vieja institución indígena, se refiere a esto que pasa. Moreno está denunciando este sistema de trabajo, y eso que él lo hace ya a fines del siglo XVIII, cuando la explotación minera no es ni la sombra de lo que era en el siglo XVI y XVII. ¿Sí?
Bien, ¿qué me querías preguntar? No, le quería decir, el texto de Tan de Ter Sí, empieza así. La minería de Potosí presentaba, hacia 1790, una estructura tripartita de dueños rentistas, empresarios arrendatarios y trabajadores. sí, De ahí pero surgió mi pregunta. no, no, De ahí no, surgió mi no, pregunta. no, porque en realidad los trabajadores entran en la parte del rentista, digamos. Es Está bien, decir, lo que pasa es que el texto empieza así, por eso le estoy sí, diciendo. claro, pero lo que yo quiero decir es que no hay ningún tipo de... No, eh, si corremos, está clarísimo, si no corremos los es un, trabajadores, claro, el arrendo es entre la corona, los empresarios y los rentistas. no es un actor social con decisión el trabajador. Esto es lo que quiero, porque si no se puede, si nosotros lo pensamos como hoy, los trabajadores son un actor social en un contrato de trabajo. En este caso Son los no, productores. claro, en este caso no. Claro, Sí, así como está escrito pareciera, pero no, no. En realidad claro. las tres partes que firman el contrato son la corona, los empresarios y los arrendatarios. Los Claro, lo que pasa es que trabajadores, empieza diciendo estructura tripartita, no claro, contrato. Entonces, el claro, contrato tripartito es claro, entre esos tres. Y este habla claro, de una estructura que es claro. la estructura productiva, que la Claro, deja la corona de claro, lado. porque él va a explicar, en realidad él dice así, está bien lo que dice, porque en realidad a él no le importa el contrato en sí, sino le importa qué les va a pasar a los trabajadores. Pero Claro, vos no claro. podés entender lo que le pasa a los trabajadores si no entendemos cómo se consolida ese contrato. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Está Sí, claro o no? a mí es lo único que me generó duda o Está bien, confusión. está bien, está bien. ¿Está claro para los demás? No ¿Sí, sé. chicos? Sí, 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 sí. profe. ¿Sí? Bien. Clarísimo, ¿Hay, profe. ¿Hay alguna otra pregunta que me quieran hacer o que haya quedado de la vez pasada que se quedaron con ganas de preguntar? Alguien puso algo de la leyenda negra, que dijeron que si no, no terminábamos más. El título de leyenda Sole. negra, ¿eh? Sí, fui yo, fui yo. Y claro, lo pone, díganme quién habla, chicos, a veces, porque no sé, disculpen. No, no, lo que pasó fue lo siguiente, le cuento. Decime tu nombre, mi vida, porque no puedo Sole, leer. Sole, soy Sole López, Sole. Sole, sí. Sí. No, que tenemos una página de Facebook donde bajamos muchas veces los PDFs o encontramos los textos ahí. Es una página que se llama PDFs de historia. Sí. Y el otro día, con razón de la fecha del 12 de octubre, habían hecho una publicación, la cual, bueno, obviamente había generado mucha polémica, ¿no? Y yo estaba con mi problemita de insomnio, me puse a leer, era como las 2 de la mañana, me puse a leer este tema de lo que hablaban y me encuentro con que había una persona que discutía con mucha altura, eh, digamos, utilizando palabras académicas o términos académicos y demás, empecé a prestarle atención a lo que decía y planteaba una postura respecto a todo este tema de la colonización y demás, que me resultó novedosa porque yo no la había escuchado nunca, que tenía que ver con, no digo una reivindicación, ¿no? Sino hacía una comparación con lo que fue la colonización en América Latina y la colonización en América del Norte, ¿no? Él hablaba de que en América del Norte directamente mataron directamente a todos los aborígenes, o sea, como que hubo un asesinato masivo de todos los aborígenes y que no hubo, digamos, ningún tipo de miramiento ni nada, que los españoles tuvieron una actitud diferente, ¿no? Que los españoles empezaron a casarse con las indias, bueno, que le dieron una entidad a los hijos que tuvieron con las indias,
bueno, nada, un lugar en la sociedad, digamos, ¿no? Mientras que en el norte, hablaba de la colonización tanto de Inglaterra, ¿no? De la corriente colonizadora inglesa, como la de Holanda, ¿no? De la cual yo no sé absolutamente nada. Por eso digo, me llamó la atención esa comparación que hacía, y hablaba de la leyenda negra por esto, ¿no? Porque por el tema de siempre ponerle un manto muy oscuro a todo lo que es la colonización, cuando en realidad él decía que, por ejemplo, los españoles, no sé, no me acuerdo que si dijo para 1700, una cosa así, nosotros ya teníamos una universidad en Córdoba. Como que se tomó, como que fue diferente, digamos, ¿no? Él realmente lo que hablaba no tenía que ver no estaba haciendo aplaudiendo, digamos, el etnocidio, ni tampoco dejándolo de lado, sino que estaba hablando de que comparándolo con lo que había sido el de América del Norte, era completamente diferente, y bueno, daba sus razones y todo. Después me puse a investigarlo y resulta que era un señor que era licenciado en Historia de la Universidad de Córdoba, y, como se dice, bueno, nada, con un perfil político muy de derecha, y bueno, medio que cuando lo Justamente empecé... muy confesional, ¿no es cierto? Tenía que ver a lo mejor con algún grupo católico o algo así, Sí, ¿puede ser? sí, sí, tal cual, sí. Bien, bueno. Profe, a mí en lo particular me pasó algo. Una maestra le manda a hacer a mi sobrino la bandera ¿Quién huipala. está hablando? Perdón. Su alumno preferido, ¿quién va a ser? Ah, perdón, discúlpame. Bueno, No puede de los- ser. El de los chocolates. Punto menos, Chocolatín Malbec. no te reconocí la voz. Dale, Cielito. bueno, una profesora le manda a hacer a mi sobrina, tiene 9 años, la bandera huipala. ¿Sí? Por el Día de la Diversidad Cultural. A lo que mi cuñada dice que no lo va a hacer porque es símbolo comunista, y le hace hacer el día la hispanidad. Perdón. Símbolo comunista. Sí, No puedo creer. Sí, dale. y Perdón. le hace hacer el día de la hispanidad. La verdad que mucha aula no le di. Pero ¿qué es eso de la hispanidad? ¿Qué es lo que conmemora España cuando nosotros conmemoramos? Como siempre, chicos, la historia no es inocente. Y quien nombra, clasifica. Durante mucho tiempo, o sea, bueno, me voy a ir más adelante, pero para que entiendan por qué entendemos esto. Primero, la leyenda negra en realidad comienza con alguien que es parte de la colonización, ¿sí? Entre comillas, leyenda negra. En realidad es un relato de lo que pasa, nada más. Empieza con el padre Bartolomé de las Casas, que llega a América con un criterio, si primero se discute si los títulos son justos, si no son justos, y si son justos, bueno, está bien. En realidad el Papa no tiene derecho a darlo, pero lo que sí tienen derecho es a ir a evangelizar, porque en realidad eso tiene un derecho. Pero el indio tiene que aceptarlo voluntariamente, cosa que no se da en absoluto. Le daban un requerimiento, que era, esto es lo que dice la Biblia, el indio no entendía ni siquiera de lo que les estaban hablando, y obviamente, como el indio se niega, entonces, bueno, si se niega, lo tienen que evangelizar. Cuando Fray Bartolomé de las Casas, porque vamos, a ver, la iglesia, no estaba toda la iglesia, esto es como en la dictadura, chicos, o sea, no es un genérico la iglesia. En la iglesia había personas que realmente creían en lo que iban a hacer, así como en los abolicionistas había gente que realmente creía en la abolición de la esclavitud, sinceramente, más allá de los intereses. En la iglesia había gente que realmente creía en la evangelización.
De hecho, mucha gente que vino acá a evangelizar, muchos jesuitas que vinieron, eran personas profundamente instruidas que vivían en monasterios, en una vida realmente excelente. Claro, no, pero más allá de austera, tenían todas las posibilidades y venían acá a meterse en el medio de la selva que se los coman los indios. Convengamos. Sí, o sea, tenían un propósito moral. Exactamente, tenían un objetivo válido. Después uno podrá decir, podrá cuestionar, podrá hablar de etnocidio, pero, a ver, por lo menos eran honestos con lo que hacían. Bueno. Algo vocacional, ¿no? Claro, Bartolomé de las Casas viene, se encuentra con lo que se está haciendo, que era terrible, ¿no es cierto?, en la, digamos, la primera colonización que se va a dar en las islas, y se le planta a Carlos V, se le pone delante al emperador y le dice lo que está pasando en América. Hasta tal punto le describe que todo eso trae todo un trabajo de análisis y de legislación, y por eso se hace el monumento que van a ser las leyes de Indias, ¿sí? Y se discute si el indio tiene alma o no la tiene, y todo, se hacen, digamos, disquisiciones de todo tipo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué surge esto de la hispanidad o de los hispanistas? En realidad, ¿saben cuándo surge? Surge más o menos en la época de Hipólito Yrigoyen, cuando aparece el nacionalismo como, digamos, una fuerza ideológica, va a aparecer en la derecha y va a aparecer con una rama de la iglesia que después va a ser el catolicismo integrista, en contra de los inmigrantes, claramente, y en función de lo que es el patriotismo nacional, que se enraiza en la cultura hispánica. Por eso el 12 de octubre como Día de la Raza, que se establece en la presidencia de Yrigoyen. Hasta ese momento, hasta incluso un poco antes, hasta la década del 80, las fiestas, estos efemérides, las fiestas eran fiestas cívicas, donde todos se encontraban en la plaza, no escolares. En cambio, cuando se empieza a bajar líneas sobre qué cosa hay que enseñarle a los chicos, se empiezan a armar esas fiestas escolares con un criterio en el cual, como había que tener buenas relaciones con la, entre comillas, madre patria, entonces no podemos decir, no podemos hablar de la independencia, no podemos hablar del terrible tirano, por eso se cambia el himno, se le suprimen estrofas, porque hay un criterio político, ideológico, que tiene que ver con otra modalidad, que la derecha, sobre todo nacionalista, católica, integrista, después de la década del 30, ahí lo tienen a Ramos Mejía en la década del 20, en ese aspecto, recupera entonces ese pasado español, católico, y que qué suerte que nos evangelizamos y en realidad nos civilizaron. Pero como hay que justificar, empezamos a comparar peras con manzanas, ¿no? Porque yo digo, bueno, a ver, ¿qué hacen los norteamericanos? ¿Qué hacen los ingleses? Por supuesto, yo no voy a defender la colonización inglesa ni holandesa, ni belga. Los belgas fueron peores todavía. Nadie va a defender eso. Veamos lo que hicieron los ingleses en Sudáfrica y listo. Con eso alcanza y sobra. O en India. ¿Cómo? O en India. O en India. Por eso les digo, no estoy defendiendo de ninguna manera lo que hicieron los ingleses, pero no defender a los ingleses no quiere decir defender a los españoles. ¿Sí? Claro. O sea, los ingleses, es verdad, venían, le daban aguardiente, los emborrachaban a todos y los mataban en masa, eso es cierto. También es cierto que algunos los dejaron porque no molestaban y cuando quisieron conquistar el oeste,
los empezaron a hacer migrar hasta que se murieron gran parte de los que no se habían muerto 300 años antes. ¿Mm? Eso está muy bien explicado. Nos volvemos a conectar, chicos, ¿eh? Sí, cuando se corta. Sí, faltan 10 minutos. Entonces, claramente, acá yo no quiero hacer ningún tipo de patrioterismo ridículo. Acá vamos por eso les digo que es tan importante esa propuesta que yo les hice, de ver la complejidad y de ver los espacios, cómo se construyeron esas relaciones sociales y qué experiencias históricas tuvieron. Es decir, ni toda la colonización fue homogénea, ni tampoco fue homogénea la manera en que se llevó a cabo el genocidio y el etnocidio. Yo no tengo que explicarles que lo que vimos en el Potosí fue un genocidio, claramente. ¿Sí? Eso creo que nadie podría ni siquiera ponerlo en duda, pero de eso no se habla. Sí hablaba Mariano Moreno de eso, pero como ya en ese tiempo Mariano Moreno había que dejarlo simplemente como una figurita del Villiquen, de eso no se habla. Entonces, ¿que España hace el mestizaje? Sí, probablemente porque antropológicamente no tiene algo que se llama repugnancia racial, ¿sí? En cambio, y porque vienen solos los varones, vienen solos, no vienen las familias. Los ingleses eso también lo hablaban. Claro, vienen con sus familias. Entonces vienen solos. Ellos migran todas las familias juntas. Claro, y vienen solos y claramente violan a las... No tienen como un acuerdo, en algunos aspectos seguramente sí, pero en la mayoría las violan. ¿Y saben por qué les dan a los varones, a los blancos, los hijos, las indias? Se los dan porque es la única manera que esos chicos puedan tener alguna posibilidad de vida, que es lo que llamamos el blanqueamiento. Pero eso no tiene que ver con la bondad de nadie, porque ninguna colonización, miren, no quiero decir ninguna colonización, ninguna situación relacional. Ahora vamos a la socialidad. Por eso yo les dije socialidad en contexto. Ninguna situación relacional donde yo tenga una simetría de superiores e inferiores es aceptada, por lo menos por la persona que les habla, desde ningún punto de vista. Ni en una relación de trabajo y de clase, o de estamentos, que es peor, ni en una relación de sexo o de género, ni en una relación de poder entre estados. O sea, toda situación relacional asimétrica es despreciable. Porque si yo digo asimétrica, lo que estoy presuponiendo es que hay una hegemonía y una situación de poder que va a someter a la otra persona. No hay sumisión buena y mala y más o menos buena. Toda sumisión implica una relación de superioridad e inferioridad, y en esa relación siempre hay alguien que sufre. Siempre hay alguien que sufre. Por supuesto que nosotros no podemos negar lo que somos, no podemos negar que estamos hablando en castellano. Por más que yo aprenda una lengua indígena, no tengo su trama de significados, y es ridículo que quiera denostar lo que yo tengo hoy. Bueno, hoy somos esto, pero desde esto que somos, tenemos que recuperar nuestro pasado y poder criticarlo para poder criticar nuestro presente. Porque decir que ahí no pasó nada quiere decir que hoy tampoco pasa nada. Y que en definitiva, con suerte, los que saben más o los que tienen mejores condiciones, bueno, les dan una ventaja. Y si los otros no saben, bueno, aprovechen a aprender.
Esto es lo que yo planteo, esto es la historicidad. Entonces, ¿dónde la analizamos la historicidad? En una relación social, esto es la socialidad. En contexto, porque no es lo mismo un contexto que otro. No es lo mismo lo que pasó en América del Norte, lo que pasó en las colonias holandesas, Nueva York fue una colonia, Nueva Ámsterdam fue una colonia holandesa, claramente. Y nadie va a validar el racismo norteamericano, de ninguna manera. Pero tampoco vamos a decir que no hubo una sociedad estratificada en la sociedad española, donde el blanco era, o sea, primero era una estratificación étnica. ¿Qué quiere decir? Que el blanco tenía el primer lugar. Y no solo porque era blanco, el blanco peninsular tenía todos los derechos a los cargos. El blanco criollo, que era el nacido en América, podía tener acceso al comercio, como dicen, a la universidad, pero no tenía acceso a los cargos. Una de las digamos, de las variables que llevó a la Revolución de Mayo. ¿Sí? Eso era el segmento blanco. Por debajo venía el segmento indio. El indio era considerado como las mujeres menor de edad. ¿Sí? Menor de edad quería decir que tenía que ser tutelado, como las mujeres, que tenía que ser encomendado, y se lo daban a los encomenderos o a las reducciones católicas. ¿Para qué? Y para que les sirviera de fuerza de trabajo. Ahora Y al mismo tiempo, sí. habla Camila, al mismo tiempo ellos no asistían a universidades, como decía este chico que comentaba Sole, no eran quienes iban a ser educados, ni siquiera Sarmiento los tomó para educarlos, quedaron por fuera. Lo de Sarmiento lo podríamos discutir, porque lo que pasa... Sí, no importa, no nos vamos a meter en Sarmiento, pero seguí, sí. Llega hasta larga data que todavía no están incluidos dentro de la educación, ¿no? Y al mismo tiempo que no entran en las universidades, también hablaba Sole que el chico había puesto que los españoles le dieron identidad a los indios y los indios ya las tenían. Y por supuesto, no, está bien, una identidad inferior. Les dieron una identidad inferior. Esto se llama estatus. Esto se llama estamento. ¿Por qué estamento? La diferencia entre clase y estamento, chicos, esto nunca se lo olviden. El estamento o la casta tiene que ver con el nacimiento. Yo no puedo salir de ahí. Por eso la madre de un chico blanco, un mestizo, de blanco indio, un mestizo, prefería que se criara con el padre, porque era la única manera de hacer pasar como que ese nacimiento no estaba, porque a lo mejor era más parecido al padre y zafaba. Pero si no, el estamento te ancla en un lugar, ¿sí? Y por eso, ¿cuándo se da la igualdad de los indios? En la asamblea del año 13 recién. En la asamblea del año 13 se legisla en igualdad para todos los indios. Entonces, esto es muy importante porque esta gente es verdad que es muy formada. No tiene por qué no serlo, pero justamente... Pero me llamó muchísimo la atención porque me pareció rico el debate, ¿no? Y el conocer que existe también esta corriente, claro, ¿no? Porque justamente los otros días habíamos estado teniendo Historia Mundial y el profe de Historia Mundial había empezado a hablar del tema de la peligrosidad de una nueva corriente política de derecha, de ultraderecha, por ahí, que capta mucho a los jóvenes, nada, ¿no? Que teníamos que estar muy atentos con respecto a eso. Yo no le llegué a entender en profundidad qué era lo que él estaba queriendo decir, y después, bueno, me encontré con cuando empecé a investigar, me encontré con todo el lado del catolicismo, como usted dice. En realidad no sé si sería eso.
En realidad no sé si sería eso lo que hablaba el profesor, porque hoy los fundamentalismos tienen que ver con, generalmente se